Imagina poder entrar a un banco, atravesar sus muros, sortear sus cámaras, y caminar entre sus bóvedas sin que nadie te vea. Sin armas, sin llaves, solo con una computadora. Eso es exactamente lo que hizo un hombre. Un hacker con un talento tan afilado que ni los sistemas más seguros del mundo pudieron detenerlo. Este es el relato del golpe digital que dejó en evidencia lo vulnerable que podía ser incluso una entidad financiera poderosa. Todo comenzó con una simple idea: el acceso no se fuerza, se obtiene. Los bancos, con sus bóvedas blindadas, sus alarmas y sus guardias, parecían impenetrables. Pero cuando te mueves en el mundo digital, las barreras físicas no existen. Las contraseñas son las nuevas llaves, y los sistemas de seguridad, esos que se creen infalibles, están diseñados y programados por humanos. Humanos que cometen errores. El hacker no buscaba fama, ni siquiera dinero al principio. Lo que lo impulsaba era la adrenalina, la emoción de ser el más inteligente en una guerra donde solo los más ingeniosos sobreviven. Pero esta vez, su objetivo no era un simple sistema corporativo. No. Esta vez apuntaba más alto, un banco. Y no cualquier banco, uno de los más protegidos del país. Para él, era una especie de desafío personal. No solo se trataba de entrar, sino de demostrar que, sin importar cuán seguras creamos que son nuestras instituciones, todo tiene una brecha. Todo es vulnerable si sabes dónde buscar. Y él sabía exactamente dónde. Lo primero que hizo fue investigar. No se trataba de hackear de la noche a la mañana. Todo era meticuloso, planificado. Pasó semanas, tal vez meses, recolectando información. No ingresó directamente al sistema del banco, no. Primero estudió a las personas. Sabía que para vencer a la tecnología, tenía que aprovecharse del eslabón más débil, el ser humano. Usó lo que se conoce como ingeniería social. Técnicas que no requieren de ninguna habilidad informática, sino solo de astucia. Llamadas telefónicas a empleados, correos electrónicos falsos, pequeños engaños aquí y allá, todo para obtener pedacitos de información. Un usuario aquí, una contraseña allá. Y lo más sorprendente es que, sin que las víctimas se dieran cuenta, empezaron a darle las llaves del banco sin resistencia. Pero no solo dependía de la ingeniería social. Una vez que tenía acceso a cuentas de empleados, comenzó la verdadera magia. No usó las credenciales para robar dinero inmediatamente. No. Ser descubierto tan temprano sería un error. Primero tenía que moverse por las entrañas del sistema. Explorar cada rincón, cada archivo, cada acceso. El banco tenía capas de seguridad, como un castillo medieval con múltiples murallas. Pero cada muralla tenía un punto débil. Al principio, su avance fue lento. Cada paso debía ser calculado con precisión. Si cometía un error, se activaban las alarmas, y todo habría terminado. Pero no cometió errores. Cada acción fue medida, cada movimiento era invisible. Estaba dentro, pero aún no había llegado al tesoro. Mientras avanzaba, el banco seguía funcionando normalmente. Los empleados iban y venían, las transacciones fluían como todos los días. Nadie sospechaba que en ese preciso momento, alguien se estaba adueñando del sistema desde adentro, pieza por pieza. Ese es el poder de un verdadero maestro del cibercrimen. No lo ves venir. Estar dentro del sistema bancario era solo el principio. Ahora venía la parte más compleja, no solo permanecer invisible, sino también aprender a dominar cada capa de seguridad. Y es que, en este tipo de golpes, el tiempo es tanto tu aliado como tu enemigo. Cuanto más te quedes dentro, más información puedes obtener, pero también más riesgos asumes. Cada segundo incrementa la posibilidad de ser detectado. Pero para un hacker de su calibre, la paciencia era clave. Sabía que la seguridad de un banco no dependía solo de un cortafuegos o de contraseñas robustas. Hablamos de sistemas protegidos con varios niveles de autenticación, encriptación avanzada y monitoreo constante.
Así que, antes de cualquier movimiento, su misión principal fue asegurarse de pasar desapercibido. Para ello, empleó técnicas sofisticadas de enmascaramiento digital. No solo usaba praxis o redes privadas virtuales, sino que manipulaba el tráfico de datos para que, si alguien llegaba a notar una irregularidad, ésta pareciera parte del flujo normal de la red. Pero la verdadera genialidad de su plan residía en cómo manipulaba la información. A veces, el acceso directo no es suficiente, así que en lugar de robar grandes cantidades de datos de una sola vez, optó por fragmentarlos. Poco a poco, comenzó a descargar pequeñas cantidades de información vital, mezclándolas con datos triviales. Hizo que pareciera que eran simples transacciones rutinarias, y que no levantaran ninguna bandera roja. En el mundo digital, los movimientos grandes son sospechosos, los pequeños son invisibles. Sin embargo, mantenerse invisible no era lo único que lo preocupaba. Sabía que en cualquier momento los sistemas automáticos del banco podían detectar una actividad fuera de lo común. El software de seguridad no se deja engañar fácilmente. Así que, además de ocultar sus pasos, comenzó a modificar pequeños aspectos del código en los sistemas del banco. Aparentemente, estos cambios eran insignificantes. Pero, al tocar estos detalles, creó pequeñas puertas traseras, accesos que él controlaba y que el banco jamás detectaría, incluso si alguien realizara una auditoría. Estas puertas traseras eran su seguro. En caso de que las cosas se complicaran, él siempre tendría una salida rápida y segura. Pero más allá de eso, lo fascinante es cómo logró que el sistema lo aceptara como parte de su propio código. Ya no era un extraño en el sistema, era uno con él. Se movía con libertad, modificaba registros y hasta revisaba transacciones reales sin que nadie lo supiera. Por supuesto, había un objetivo final. No se trataba solo de demostrar que podía infiltrarse en uno de los bancos más seguros del país. Había algo más grande en juego. El dinero siempre es un incentivo, pero en su caso, la demostración de poder, de habilidad, era aún más importante. No necesitaba hacer un retiro masivo de una sola cuenta. De hecho, ese tipo de movimientos burdos solo llaman la atención. Su estrategia fue mucho más sutil, redirigir pequeñas cantidades de fondos, pero de manera sostenida y a múltiples cuentas controladas por él. El truco estaba en hacer que estas transferencias parecieran legítimas, que no destacaran entre las miles de transacciones diarias que realiza un banco. Montos mínimos, distribuidos a lo largo de semanas, incluso meses. Cada día, una pequeña cantidad, apenas lo suficiente para ser notada, pero multiplicada por decenas de cuentas y operaciones. Era como un goteo constante que, con el tiempo, se convertía en una suma considerable. Las cuentas destino no estaban a su nombre, por supuesto. Eran cuentas fantasma, creadas con identidades falsas, cada una en diferentes bancos, a nivel nacional e internacional. Sabía cómo mover el dinero a través de un complejo entramado de transferencias y conversiones en criptomonedas. Para cuando alguien en el banco notara alguna irregularidad, el rastro sería prácticamente imposible de seguir. Pero, incluso con todo su talento, no dejó nada al azar. A medida que su plan avanzaba, seguía vigilando cada movimiento dentro de la red del banco. Sabía que, si las cosas se salían de control, la velocidad sería su mejor defensa. Mover el dinero era solo una parte del plan. Pero aquí no se trataba únicamente de las transferencias. Lo fascinante de este golpe es cómo el hacker mantuvo su control absoluto sobre la situación en todo momento. Cada transacción estaba calculada para que pareciera insignificante, pero el verdadero poder de su operación estaba en el control total que había logrado sobre los sistemas del banco. Ahora no solo era capaz de mover dinero sin ser visto, también podía ver todo lo que ocurría dentro de la red. Monitoreaba cada alerta de seguridad, cada intento de auditoría interna, incluso los correos electrónicos de los empleados de la seguridad informática. De alguna manera, el banco había perdido el control de su propio sistema, y lo peor es que no tenían ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo. En esos momentos, el banco no era más que un títere. Y el hacker, desde su refugio,
tiraba de los hilos con la precisión de un maestro. Cuando una transferencia parecía sospechosa, antes de que los sistemas automáticos pudieran marcarla, él ya había hecho ajustes. Las transacciones se ajustaban, las auditorías se manipulaban, y cualquier rastro de su actividad desaparecía antes de que alguien pudiera notarlo. Era como si el banco estuviera jugando un juego que nunca podría ganar. Por supuesto, incluso el hacker sabía que no podía mantener este nivel de control indefinidamente. Eventualmente, algo o alguien podría empezar a hacer preguntas. Un patrón de transferencias, por pequeño que fuera, siempre podía llamar la atención de un ojo humano. Pero no se trataba solo de ganar tiempo. Lo que realmente buscaba era salir de allí con el golpe perfecto, llevarse una cantidad significativa de dinero sin que nadie supiera cómo había ocurrido hasta mucho después de que él ya hubiera desaparecido. Para eso, necesitaba un cierre maestro. Un movimiento final que lo borrara del sistema sin dejar rastro. Porque, aunque era capaz de manipular los registros a su antojo, siempre quedaba el riesgo de que un análisis posterior pudiera detectar sus puertas traseras o sus modificaciones en el código. Su plan era simple pero brillante: ejecutar una purga de los registros, una limpieza a gran escala que eliminara no solo las pruebas de su presencia, sino también cualquier vestigio de las transferencias que había realizado. Así que, poco a poco, comenzó a introducir pequeñas alteraciones en los archivos de registro del banco. Al principio, nada que pudiera generar sospechas. Minúsculos cambios en los tiempos de transacción, en los logs de acceso, en los reportes de auditoría interna. Cada alteración estaba diseñada para crear una imagen distorsionada de lo que realmente estaba ocurriendo. Los registros parecían correctos, pero si alguien intentaba cruzar los datos más adelante, encontraría discrepancias que parecerían simples errores humanos o fallos en el sistema. Una vez que estos cambios estuvieron en su lugar, llegó el momento de ejecutar su golpe final. El plan consistía en lanzar un ataque de distracción, un movimiento que obligara al equipo de seguridad del banco a enfocarse en otro frente mientras él hacía su salida. Preparó un falso ataque de denegación de servicio, o DDoS, una técnica común en la que se satura un servidor con tráfico para que colapse temporalmente. Esta táctica iba a generar una distracción suficiente como para que el equipo de seguridad del banco se concentrara en restaurar la funcionalidad, mientras él hacía sus últimos movimientos. El DDoS no era realmente dañino. Solo buscaba causar confusión. Mientras las alarmas sonaban y los administradores del sistema luchaban por recuperar el control del servidor afectado, él ejecutó su verdadera jugada. En cuestión de minutos, eliminó los registros críticos de su actividad, dejó intactas las transacciones que ya estaban en curso y purgó las puertas traseras que había instalado. Cuando todo terminó, el ataque DDoS había sido contenido y la red del banco volvía a la normalidad. O al menos eso pensaban. Porque mientras el equipo celebraba su victoria sobre el ataque, el verdadero golpe ya se había consumado. El hacker había desaparecido, y con él, una pequeña fortuna, diseminada en cuentas imposibles de rastrear. Lo más impresionante de todo esto es que, a los ojos del banco, no había sucedido nada fuera de lo común. Los sistemas seguían operando, las transacciones fluían como de costumbre. Las cuentas cuadraban, o al menos eso parecía. Para el equipo de seguridad, solo había sido una falsa alarma, un ataque menor que habían logrado contener. Lo más increíble de todo este golpe es lo que ocurrió después. A simple vista, no había nada que llamara la atención. Los días pasaban, y en el banco todo parecía seguir su curso normal. Las transacciones se ejecutaban, los clientes no reportaban problemas, y la vida continuaba como siempre. No había sospechas, no había señales evidentes de que algo hubiera salido mal. Pero debajo de esa aparente calma, el caos se estaba gestando lentamente. El sistema del banco, aunque funcional, estaba contaminado. Los pequeños ajustes y modificaciones que el hacker había realizado en los registros comenzaron a tener efectos inesperados. Y es que, por más meticuloso que había sido, no se puede alterar la base de un sistema tan complejo sin dejar una onda expansiva.
Lo que antes parecían errores insignificantes ahora se multiplicaban en diferentes áreas. Los balances de algunas cuentas no coincidían, ciertos reportes de auditoría mostraban diferencias mínimas, pero significativas, y algunos accesos internos parecían desincronizados. Al principio, estos problemas fueron pasados por alto. El personal del banco pensaba que eran simples fallos técnicos, algo común en cualquier red de tal magnitud. Pero a medida que los días avanzaban, los errores se acumulaban y la situación ya no podía ser ignorada. Algo no estaba bien y el Departamento de Seguridad comenzó a investigarlo más a fondo. La primera señal de alarma surgió cuando uno de los empleados encargados de las auditorías internas descubrió una discrepancia en los reportes de las transferencias. Un grupo de pequeñas transacciones, repartidas en múltiples cuentas, no parecían tener un origen claro. Al investigar más a fondo, notaron que esas cuentas estaban ligadas a identidades que no coincidían con ningún cliente real del banco. Aquí fue cuando la preocupación se transformó en pánico. El problema era que, al intentar rastrear el origen de estas transferencias, se encontraron con un callejón sin salida. Los registros, que normalmente debían contener un historial detallado de cada movimiento, estaban alterados. Los datos que indicaban cuándo y cómo se habían realizado esas transacciones parecían haber sido manipulados o, en algunos casos, simplemente no existían. Alguien había borrado su rastro, y lo había hecho con una habilidad que dejaba atónitos a los expertos de seguridad del banco. Las investigaciones internas comenzaron a intensificarse. Contrataron a consultores externos especializados en ciberseguridad y durante semanas analizaron cada rincón del sistema. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que encontraron fue un mosaico incompleto de actividad. Fragmentos de código alterado, registros vacíos, puertas traseras que habían sido eliminadas justo después de ser utilizadas. Cada vez que intentaban seguir una pista, esta los llevaba a otro callejón sin salida. Lo que más inquietaba a los investigadores no era solo el hecho de que alguien había robado dinero del banco. Lo que realmente les quitaba el sueño era la forma en que lo había hecho. No se trataba de un robo a gran escala, como los que se habían visto en otros ataques cibernéticos. Este era un golpe quirúrgico, diseñado para infiltrarse, extraer y desaparecer sin dejar rastro. Y lo más desconcertante de todo era la duración. No había sido un ataque rápido y agresivo, había durado semanas, tal vez meses, y nadie lo había notado. Con cada nueva revelación, la magnitud del problema se hacía más evidente. A pesar de todos sus sistemas de seguridad, a pesar de sus equipos de expertos, el banco había sido completamente vulnerado, y no se habían dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. La mayor parte del dinero ya había sido movido a cuentas fuera de su jurisdicción, y rastrear esas transferencias sería casi imposible. Para el hacker, todo había salido a la perfección. Cada detalle del plan había sido ejecutado con precisión milimétrica. Sabía que las investigaciones llegarían eventualmente, pero también sabía que, para cuando lo hicieran, él ya estaría muy lejos de cualquier peligro. Lo único que quedaba ahora era observar desde la distancia cómo el banco lidiaba con el caos que había dejado tras de sí. El banco, por su parte, enfrentaba una crisis sin precedentes. No podían admitir públicamente que habían sido robados, al menos no todavía. La pérdida de confianza de sus clientes sería devastadora. Así que, en lugar de hacer una declaración pública inmediata, decidieron gestionar la situación de forma interna. Contrataron a más expertos, intentaron seguir las pocas pistas que les quedaban, pero nada parecía llevarlos a la verdad. En lo más alto de la jerarquía del banco, las cosas eran tensas. Los directivos sabían que estaban en problemas. Cada día que pasaba sin una solución era otro día en el que el hacker se alejaba más con el dinero robado. Y aunque nadie sabía exactamente cuánto había sido sustraído, todos estaban conscientes de que la cifra era mucho más alta de lo que podían admitir públicamente. La pregunta que rondaba por la mente de todos era, ¿cómo pudieron ser tan ciegos? ¿Cómo alguien había sido capaz de entrar, manipular y robar sin que absolutamente nadie se diera cuenta?
El verdadero golpe no fue el dinero que el hacker se llevó, aunque la cantidad robada era considerable. El daño real estaba en la confianza. Para un banco, la confianza es su activo más valioso. Clientes, inversores y socios dependen de ella. Y ahora, esa confianza estaba gravemente herida. Lo que había comenzado como un simple error en los balances financieros se había convertido en una crisis existencial para la institución. El equipo directivo estaba atrapado entre dos fuegos. Por un lado, sabían que no podían ocultar indefinidamente lo que había pasado. Si los medios se enteraban del robo antes de que el banco lo controlara, las consecuencias serían desastrosas: clientes retirando su dinero en masa, acciones desplomándose, demandas de los inversores. Pero, por otro lado, admitir el fallo de seguridad sin tener respuestas concretas solo aumentaría el caos. Estaban en una encrucijada. Cada día que pasaba sin una explicación o una solución tangible los hundía más en el abismo. Mientras tanto, el equipo de seguridad y los consultores contratados trabajaban las 24 horas. Sabían que su reputación estaba en juego. Si no lograban dar con la manera en que el hacker había entrado y, sobre todo, cómo había logrado borrar su rastro, sus carreras podrían terminar ahí. Pero cada vez que creían estar cerca de encontrar una respuesta, se topaban con la perfección del plan. El hacker no solo había actuado con sigilo, también había anticipado cada posible respuesta del banco. Era como si hubiera estado un paso por delante en todo momento. Los especialistas en ciberseguridad revisaron cada línea de código, cada registro de actividad, incluso realizaron entrevistas a los empleados para intentar descifrar si alguien había sido comprometido a través de ingeniería social. Pero no había respuestas claras. El ataque había sido tan eficiente que ni siquiera podían determinar con exactitud cuándo había comenzado. El daño estaba hecho, pero rastrear el origen era una misión casi imposible. El ambiente en el banco se tornó sombrío. Los empleados empezaron a notar la tensión. Nadie hablaba abiertamente sobre lo que estaba sucediendo, pero los rumores se esparcían como el fuego. Algunos comenzaron a temer por sus trabajos, otros, preocupados por la estabilidad de la institución, empezaron a mover su propio dinero a otros bancos. Internamente, la situación era crítica. Sabían que si no tomaban control pronto, el problema pasaría de ser un simple golpe digital a una crisis de confianza a nivel nacional. Mientras el banco se tambaleaba, el hacker observaba desde lejos. Su plan había sido diseñado no solo para extraer dinero, sino para provocar el caos de manera calculada. Sabía que cada día que pasara sin que el banco pudiera reconstruir lo que había sucedido, la crisis interna crecería. No había necesidad de volver a atacar o de moverse más. Todo ya estaba en marcha. La belleza de su plan radicaba en que, tras el golpe, el sistema mismo se estaba desmoronando desde adentro. Había plantado las semillas del desastre, y ahora todo lo que quedaba era observar los resultados. El banco intentó por todos los medios sofocar el incendio. Las reuniones de emergencia con los accionistas se tornaron más frecuentes. Los abogados se preparaban para lo peor, anticipando las demandas que podrían surgir si la noticia del robo se filtraba. Para un banco de esta magnitud, no solo se trataba de perder dinero, sino de mantener la ilusión de invulnerabilidad. Si los clientes supieran que un hacker había logrado entrar, extraer fondos y borrar toda evidencia de su existencia, la credibilidad de la institución estaría completamente arruinada. Llegó el día en que tuvieron que tomar una decisión. Después de semanas de investigaciones infructuosas, los directivos comprendieron que no podían seguir esperando a que los expertos en ciberseguridad resolvieran el misterio. La presión de los inversores se había vuelto insoportable, y el riesgo de que alguien filtrara la información era cada vez mayor. Decidieron hacer público el incidente, pero con un enfoque cuidadosamente diseñado. En lugar de admitir que habían sido víctimas de un robo cibernético masivo, presentaron la situación como un incidente técnico que había causado problemas en los balances financieros. La narrativa estaba enfocada en minimizar el pánico.
Aseguraron que estaban trabajando de la mano con las autoridades y expertos para resolver el problema, y prometieron que ningún cliente sufriría pérdidas. Sin embargo, las palabras vacías no podían revertir el daño ya hecho. En los días siguientes, el anuncio causó una reacción inmediata. Aunque intentaron controlar la narrativa, la especulación en los medios fue inevitable. Los periodistas, siempre en busca de la verdad detrás de las declaraciones corporativas, empezaron a indagar. ¿Qué clase de incidente técnico podría causar tal nivel de descontrol en un banco de esa magnitud? La verdad, tarde o temprano, encontraría su camino a la luz. Y mientras el banco luchaba por mantener la fachada, el hacker, seguramente en alguna parte, disfrutaba del espectáculo. Sabía que la tormenta recién comenzaba. El verdadero caos llegó semanas después del anuncio. A pesar de los esfuerzos del banco por mantener una narrativa controlada, la verdad comenzó a filtrarse. No eran solo problemas técnicos. Los rumores sobre un ataque cibernético comenzaron a tomar fuerza, y la especulación en los medios fue creciendo, empujada por analistas que no podían reconciliar las explicaciones oficiales con la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Algo mucho más grande, algo más oscuro, había sucedido, y el banco estaba desesperado por ocultarlo. Mientras la prensa investigaba, otros bancos comenzaron a tomar precauciones adicionales. Las autoridades financieras exigieron auditorías más estrictas, y en los círculos corporativos, el incidente ya era visto como una advertencia. Si una institución de este tamaño podía ser infiltrada de manera tan efectiva, ¿qué les impedía ser los próximos? La confianza en todo el sistema financiero tambaleaba, pero el verdadero temor residía en la incertidumbre, que otros secretos se estaban escondiendo bajo la superficie. Dentro del banco, la presión era insoportable. Los altos ejecutivos sabían que sus carreras estaban en la cuerda floja. El escándalo ya había causado daños irreparables en su reputación, y las investigaciones internas no arrojaban respuestas claras. Cada día que pasaba, el silencio sobre el verdadero alcance del ataque se volvía más peligroso. Los empleados, que inicialmente no sabían la gravedad de lo que había pasado, comenzaron a sospechar que las inconsistencias no eran simples errores de software. Algunos, temiendo por sus propios futuros, comenzaron a filtrar información a la prensa. Lo que vino después fue un torbellino de revelaciones. A medida que los periodistas investigaban más a fondo, comenzaron a emerger detalles sobre cómo se había infiltrado el sistema. Expertos en ciberseguridad que no estaban directamente involucrados en el caso, pero que seguían el desarrollo de la historia, empezaron a hablar sobre los métodos que se habrían utilizado para lograr un ataque tan preciso y sofisticado. Aunque los detalles técnicos seguían siendo inciertos, estaba claro que el hacker había utilizado una combinación de ingeniería social, fallos en la arquitectura de la red y una comprensión profunda de los sistemas de seguridad del banco. Las teorías crecían. Algunos creían que este ataque no podía haber sido obra de un solo individuo. Tal nivel de infiltración sugería un esfuerzo coordinado, tal vez incluso respaldado por algún gobierno o grupo criminal de alto nivel. Otros, sin embargo, insistían en que la mente detrás del golpe era un solitario genio del crimen digital, alguien que había logrado lo que muchos consideraban imposible, doblegar a una de las instituciones más seguras del mundo desde dentro. La presión finalmente forzó al banco a cooperar con las autoridades de manera más abierta. Se involucraron agencias de ciberseguridad de todo el mundo, y la búsqueda del responsable se volvió una prioridad internacional. Pero, a pesar de los recursos desplegados, encontrar al hacker resultó ser una tarea monumental. El ataque había sido diseñado con una precisión tal que cada pista se desvanecía antes de ofrecer algo tangible. Los rastros digitales que quedaron eran fragmentos de código manipulados, identidades falsas que llevaban a callejones sin salida, y cuentas offshore imposibles de rastrear. El banco intentaba mantener la calma de cara al público, pero internamente todo era caos. Algunos miembros del equipo directivo fueron reemplazados en un intento desesperado por restaurar algo de confianza entre los inversores. Sin embargo, la realidad era que, sin importar cuántos cambios se hicieran, el golpe había sido demasiado grande,
demasiado profundo. La herida en la credibilidad no se curaría fácilmente, si es que alguna vez lo hacía. El hacker, por su parte, había desaparecido sin dejar rastro. Con el dinero dividido y distribuido en cuentas protegidas por capas de anonimato, sabía que era prácticamente imposible que lo atraparan. Tal vez lo más impresionante del golpe no fue solo el robo en sí, sino la estrategia de salida, limpiar completamente su presencia del sistema, asegurándose de que, para cuando alguien se diera cuenta de lo que había pasado, él ya estaría en otro lugar intocable. El incidente se convirtió en una advertencia para toda la industria financiera. La lección no solo fue que ningún sistema es completamente seguro, sino que, en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, el verdadero poder radica en el conocimiento. El hacker había demostrado que, con suficiente habilidad y paciencia, incluso las barreras más seguras pueden ser derribadas desde adentro. Los meses siguientes vieron un endurecimiento en las regulaciones de seguridad bancaria. Los gobiernos implementaron nuevos estándares, se invirtieron millones en sistemas de ciberseguridad más avanzados, y las instituciones financieras de todo el mundo comenzaron a reevaluar sus defensas. Pero a pesar de todos los cambios, una sombra persistía: la posibilidad de que, en algún lugar, alguien más estuviera preparando el siguiente golpe. El hacker, mientras tanto, había conseguido lo que muy pocos logran: no solo había robado una cantidad significativa de dinero, sino que había desafiado las bases mismas del sistema financiero global. Con cada movimiento calculado, no solo había burlado la seguridad del banco, sino que había expuesto una vulnerabilidad profunda en el corazón de una industria que se creía invulnerable. Y mientras el mundo intentaba reponerse, el hacker permanecía en las sombras, tal vez preparando su próximo gran golpe, o quizás simplemente disfrutando de su victoria, sabiendo que había logrado lo impensable.